¿Qué es esto? Aclárenos, por favor. ¿Cómo es esto de que a la gente se le dice, estamos en cuarentena, no salga de su casa? Ahora hay gente que en 7 comunas, 1.300.000 personas, no pueden ir a trabajar por orden y no tienen por qué pagarle el sueldo a los empleadores. ¿Qué es esto, Claudio? Bueno, lo primero, muy buenos días, chiquillos. Un tremendo abrazo a todos. Los extraño mucho. Qué rico poder estar conectados con ustedes a través de este gran trabajo que están haciendo acá el periodista Ignacio Oliva y mi cámara y mis grandes productores. Oigan, chiquillos, bueno, lo primero, intentar explicar esto que parece inexplicable. Lo que pasa es que la Dirección del Trabajo lo que hace en primer término es interpretar las normas, ¿ya? Para que lo entendamos. Cuando hay algún problema oscuro, dudoso respecto a cómo se aplica la ley, la Dirección del Trabajo dice, mire, esto se hace de tal manera, A es A, B es B. Entonces se le había preguntado a la directora subrogante, oiga, ¿qué pasa en este caso de la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19 con la aplicación de ciertas normas relativas, por ejemplo, a la suspensión de las funciones laborales o del término del contrato de trabajo? ¿Se aplicará el caso fortuito de la fuerza mayor en este tipo de casos? Y ahí es donde sale este famoso dictamen que viene adjuntando un par de dictámenes anteriores y como intentando explicarlo a fondo. Primero parte explicando el contexto en el que estamos viviendo y parte diciendo, miren, la verdad es que estamos en una situación de anormalidad, que es obvia, que no había mucho que explicar respecto de eso, y después entran algunos conceptos civiles, explicando que dentro de las materias civiles existe una posibilidad de que los contratantes se excusen de cumplir sus obligaciones emanadas del contrato en virtud de lo que se denomina la fuerza mayor o el caso fortuito. En este caso nos interesa la fuerza mayor, que está definida en el mismo Código Civil. El artículo 45 dice que es todo aquel imprevisto que es imposible de resistirse y te da ejemplos como el naufragio, un terremoto, una calamidad pública o los actos de la autoridad pública. Chuta, entonces justo la descripción del artículo 45 de fuerza mayor te cuadra perfecto con lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque producto del COVID-19 tenemos un tema que la autoridad pública ha venido en regular cierto tipo de actividades, como por ejemplo la cuarentena, los cordones sanitarios y los toques de queda. Y estos actos administrativos, ¿de qué manera, o estos actos de la autoridad pública, de qué manera afectan el contrato de trabajo? Y ahí es donde la directora llega al fondo del tema. Y dice, primera hipótesis, existe la posibilidad de que un trabajador, por ejemplo, tenga que llegar a las 10 de la noche a su trabajo. Todos sabemos que el toque parte a las 10. Entonces el trabajador va a llegar a las 8 de la tarde, a las 20 horas a su trabajo. ¿Qué ocurre con esas 2 horitas que el trabajador está a disposición del empleador, pero tiene que llegar antes, producto de toda esta contingencia, producto de este acto del administrativo de la autoridad? ¿Se le debe pagar o no se le debe pagar la remuneración al trabajador? Y ahí la directora dice, sí, hay que pagarle al trabajador estas 2 horas que ha estado a disposición del empleador en su lugar de trabajo. No obstante, porque ha llegado antes, el empleador podría decir no tengo por qué pagarle, pero sí, porque producto de esta fuerza mayor, el trabajador ha estado a disposición del empleador y se le tiene que pagar esas 2 horas antes. Claudio, muchas veces... También se puso en la segunda... Dígame. Termino nomás. Es que quiero terminar las 3 hipótesis. Sí, termine. La segunda hipótesis que tenemos es que el trabajador lo haya pillado, por ejemplo, el toque de queda en su jornada de trabajo. El toque de queda termina a las 5 de la mañana, pero el trabajador termina su jornada a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa con estas otras 2 horitas que el trabajador está en el lugar de trabajo, pero no se puede ir a su casa producto del toque de queda? ¿El empleador le debe pagar las remuneraciones al trabajador? Y la Dirección del Trabajo dice, si bien el trabajador está en su lugar de trabajo, ya no se encuentra a disposición del trabajador. Por lo tanto, estas 2 horitas extra, producto del toque de queda, no le deben ser remuneradas. Y después entramos a la tercera hipótesis, que es la que ha generado todo este problema. ¿Qué pasa si producto de los actos administrativos, el toque de queda, cordón sanitario, cuarentena total, el trabajador no puede llegar a su lugar de trabajo? ¿Se le debe pagar o no se le debe pagar? Y aquí es donde la Dirección del Trabajo es tajante, clara y taxativa y dice, el trabajador no ha estado a disposición del empleador. Por lo tanto, aquí está operando la fuerza mayor. ¿Y qué efecto produce la fuerza mayor? Que básicamente excluye de responsabilidad a los contratantes, tanto el empleador como el trabajador. O sea, el trabajador no tiene la obligación de asistir a su lugar de trabajo y el empleador no tiene su obligación básica, que es de pagar la remuneración. Y este punto es el que ha generado todo este revuelo. Claudio, lo que pasa es que lo que muchas personas nos preguntamos, es que en este caso, no es que el trabajador no quiera ir a la pega,
es que le ordenaron quedarse en la casa. No los dejan ir a la pega. No es que no quiera, es que no puede. Y ahí el sistema, de alguna manera, creo que no es igualitario y protege al empleador más que al trabajador. Senador Osandón, cuando este dictamen se conoció, usted fue uno de los primeros en reaccionar de manera crítica a este dictamen. Yo creo que puede tener una explicación muy jurídica, pero con una amplia falta de sentido común. Porque claramente lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados y en el Senado, de usar el subsidio de cesantía es justamente para ayudar, porque no creo que ningún empleador quiera echar a su gente. Mira, aquí en el diario sale que 1 de cada 4 personas de Santiago se declara en riesgo de poner fin a su negocio. O sea, 1 de cada 4 empresas puede quebrar y tiene que echar a toda su gente, sí, con o sin plata. Entonces, para evitar esto, tenemos que todos, de alguna manera, unirnos. Y este dictamen, que puede estar muy ajustado al derecho, es un descriterio en el minuto que sale y por la señal que da. Porque claramente lo que el Estado está con los proyectos de ley planteando, hacer un esfuerzo entre todos, con plata de los trabajadores, plata de los empresarios y con subsidios estatales, para que se despida a la menos gente posible. Claro. Porque este sería el segundo coronavirus, el de la cesantía. Entonces, yo creo, y debe ser difícil para un abogado entenderlo, que hay ciertas cosas que en algún minuto es mejor callarlas y aplicarlas con sentido común. Porque claro, en el fondo la lógica dice, si yo no trabajo no me pagan, si trabajo me pagan. Pero hay fuerza mayor para todos. Claro. Y por eso que el Estado y muchos países del mundo que son más ricos, sí, ¿no es cierto?, están ayudando directamente. Mira, fíjate el caso que salió el otro día, que es muy importante. Un senador se mandó un discurso y dijo, y aquí quieren ayudar a la TAM, ponte tú. Yo le dije, mira, esto no es la TAM. Es una industria estratégica. Si se cae la navegación aérea en Chile, tenga el nombre que tenga, queda Chile aislado. Por tanto, el Estado debe ayudar a esa empresa, no al dueño, a la empresa, para que no queden más de 15.000 personas cesantes y para que Chile quede conectado. Lo mismo se aplica aquí. Hay ciertas cosas que se aplica el sentido común. Es una buena ejemplo el que plantea también el senador Osandón, esa reflexión. ¿Cuál es la suya, diputado Fuenzalía? ¿Va en esa línea o tiene algún matiz? Yo estoy con el colega Roja, con nuestro colega Roja, no. La verdad es que, a ver, con el coronavirus pierden todo. O sea, no gana uno, no ganan los empresarios, pierden los trabajadores, ganan los trabajadores, pierden los empresarios. Y finalmente, aquí lo que sucede es que las empresas no pueden funcionar. No pueden funcionar porque no están vendiendo. Están en zonas, obviamente, con cordones y no tienen acceso a clientes, por lo cual no venden. O no tienen trabajadores para funcionar. Un restaurante no tiene trabajadores que puedan ir a ese restaurante y atender. Y así pasan en muchas otras empresas. Y a su vez, los trabajadores no pueden producir para que la empresa venda, porque no pueden ir a trabajar. O sea, finalmente no hay voluntariedad de los dos porque se impone esa restricción. No es que ellos voluntariamente quisieran ir, pero no pueden hacerlo. Esa es la lógica. O sea, con el coronavirus pierden todos. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo o lo que ha hecho el gobierno y lo que tenemos que aprobar hoy día en la Cámara de Diputados? Y ese es el llamado fundamentalmente a aprobarlo. Es que para enfrentar eso, lo que se está planteando en el proyecto de ley es decir, mire, que no se termine la relación laboral. Porque es algo que no depende de la voluntad de las partes, ni de la empresa ni de los trabajadores. Que se suspenda. Se suspenda. ¿Qué significa suspender la relación? Es que el empleador sigue vinculado al trabajador, no termina su relación y por lo cual él va a seguir obligado a pagarle sus cotizaciones, pero el sueldo, el líquido, lo que recibe en la mano el trabajador, eso no lo va a pagar el empleador, sino que lo va a pagar el seguro de cesantía, que fue una de las buenas políticas en Chile en el gobierno de Ricardo Lagos. Fue incluso una política pública progresiva que fue creciendo, porque se copió un modelo que tenían muchos países para esta eventualidad o para muchos casos que el trabajador pierde su trabajo y pasa mucho tiempo sin trabajar, ¿cómo subsistía? Este seguro de cesantía, bueno, en este minuto no sirve, porque hay una gran cantidad de dinero ahorrada por el trabajador, hay un fondo solidario y más encima el gobierno le está inyectando, porque uno podría decir, bueno, pero el trabajador está subsistiendo con los fondos que él ha ahorrado. Sí y no, porque el gobierno le está inyectando 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares de plata pública a ese seguro. ¿Sí? Entonces, el trabajador, la idea es que se suspenda la relación porque no puede ir a trabajar. Claro. El empleador le paga sus cotizaciones, pero su sueldo, ¿dónde lo cobra?
del seguro de cesantía. ¿Íntegro, tal? No. No, Es que no, ahí y eso hay que decirlo, no va a ser íntegro. Y eso lo dijo el ministro de Hacienda, o sea que hay que hablar con la verdad. Si lo peor es obviamente empezar a, así como las noticias falsas, es tan malo vender la pomada y decir, no, esto va a quedar perfecto. No, efectivamente va a tener obviamente un porcentaje menor al sueldo que está ganando. ¿Cuánto? Más o menos. Hay una escala. El 75%. Hay una escala, claro. Hay una escala que los primeros meses viene mayor porcentaje y va bajando porque ojalá, obviamente, este seguro de cesantía se ocupe uno, ojalá dos, no más. Claro. O sea, todos queremos, obviamente, que esto termine. Ahora, menos mal que hay un costo de traslado, por ejemplo, que el trabajador ya quedándose en la casa no claro, pero hay un 70%. En un caso, por ejemplo, sería un 75% del sueldo. Pero también tiene la garantía del trabajador que no pierde su pega y que sus cotizaciones siguen siendo pagadas por el empleador. Entonces el empleador lo alivianamos del costo porque no está produciendo, no está vendiendo. El empleador sigue el trabajador sigue con su pega y sigue recibiendo sueldo. Voy al tiro con el Senado, pero ¿qué es lo que se discute hoy día en el Parlamento? El Senado aprobó esto. O sea que efectivamente se puede ocupar, porque el seguro de cesantía está en la lógica cuando tú te quedas sin pega. No aplicaba. Claro, entonces no sería aplicable para este caso. Lo que la ley está permitiendo, que en este caso extraordinario, bueno, situaciones excepcionales, medidas excepcionales, es decir, el trabajador puede, y el empleador, perdón, tiene que, obviamente esta gestión la hace el empleador, dice, yo me acojo a esta ley y obviamente mis trabajadores que ocupen el seguro de cesantía, para eso necesitamos una ley que lo permita, y eso hoy día con la Cámara de Diputados tenemos que aprobarlo, porque el Senado ya lo aprobó, y ojalá esto sea antes del lunes.